La Revolución Cubana fue uno de los primeros y más importantes triunfos del bloque marxista en el continente americano, un movimiento que triunfó en la isla hacia finales de la década de 1950 por parte de grupos guerrilleros que buscaban derrocar al dictador Fulgencio Batista. Estos guerrilleros estaban comandados por un hombre hasta entonces desconocido, al menos de manera mediática, pero bien conocido por la clase política imperante en la América Latina: Fidel Castro Ruz. Ya para principios de los años 50, incluso para la década anterior, Castro se ponderaba como un líder de corte socialista, poco a poco radicalizando la dialéctica en su famoso verbo encendido. Sus relaciones políticas dan cuenta de la clara influencia del socialismo en la vida del próximo dictador vitalicio de Cuba, siendo uno de sus más importantes mentores el líder y fundador del Partido Revolucionario Dominicano, Juan Bosch, cuyo concepto del marxismo estaba fundamentado en la caribeñización de la revolución que habían hecho los soviéticos, pero con los usos y costumbres de la cultura latinoamericana. Pero, ¿qué tiene que ver esto con Venezuela? Las relaciones del joven Fidel con la élite política venezolana y la prensa sentaron las bases del financiamiento parcial de una de las campañas militares más importantes de la futura revolución. Castro, de 22 años, llegó a Caracas el martes 23 de marzo de 1948 en el marco de su primera gira fuera de Cuba. Esto con la intención de reunirse con líderes de los partidos, movimientos obreros y estudiantiles, especialmente con Rómulo Betancourt, quien era el hombre fuerte tras la presidencia de Rómulo Gallegos. El historiador Mario Mencía interpela a Juan Bosch posteriormente en Nicaragua sobre este tema, quien le responde. En una oportunidad, en marzo de 1948, Fidel, que entonces era un joven estudiante universitario, fue a verme. Me explicó que las luchas políticas de los grupos en Cuba se habían convertido en una lucha gangsteril y que él quería aprovechar el tiempo para ponerse al tanto de lo que eran las fuerzas políticas revolucionarias en América. Me dijo que él se iba a un viaje por algunos países americanos y que quería que yo le diera cartas para los amigos míos, ya que yo había vivido en varios de esos países. Entonces le dije que no era aconsejable que yo le diera cartas para mis amigos, que yo se las podía dar para Venezuela y que cuando él fuera a salir para Colombia, que él les pidiese cartas a esos amigos a quienes yo lo había recomendado para Colombia. La visita de 1948 fue solo el inicio de las relaciones entre Fidel y Venezuela, quien en esta oportunidad llegó con la carta del líder dominicano a Rómulo Betancourt. Zapata, 1916, entre 14 y 16. Habana, Cuba, 19 de marzo de 1948. Señor Rómulo Betancourt, Acción Democrática. Caracas, Venezuela. Mi querido Rómulo, los portadores Fidel Castro y Francisco Pino son jóvenes miembros de la FEU de aquí y pasan por Venezuela en viaje rápido para organizar las sesiones preliminares de un congreso de estudiantes latinoamericanos. Tales sesiones deberán celebrarse en Bogotá, al tiempo que la conferencia interamericana próxima. La razón de tal coincidencia es que el estudiantado de nuestros países pueda plantear en la oportunidad más propicia la necesidad de que sea liquidado cuanto antes el imperio colonial europeo en América. De todo eso te hablarán ellos mejor que yo, y dado que sus propósitos son los mismos que los de Venezuela, Guatemala, Brasil, Argentina y Chile, los dirijo a ti, convencido de que te gustará cambiar impresiones con ellos y atenderlos en lo que les haga falta ahí, especialmente en contactos con estudiantes venezolanos y manera de cumplir mejor sus fines. Les he recomendado a estos amigos la mayor discreción para que sus planes no sean saboteados, y les he recomendado también saludos afectuosos de Carmen y míos para ti y para los tuyos. Un abrazo, Juan Bosch. A Rómulo Betancourt aún le precedía su fama revolucionaria por su pasado comunista, al ser cofundador de este partido en Costa Rica, fundador del ARDI y firmante del principal
Plan de Barranquilla, así como su participación en las huelgas bananeras de la década de los años 30 y la presidencia de la tristemente célebre Junta Revolucionaria de Gobierno de 1945, que derrocó junto a los militares al gobierno democrático de Isaías Medina Angarita. Reseñó Castro por esos días a su padre en una carta que por motivos de agenda el líder de AD no lo recibiría en Caracas, sino en Bogotá, pero posteriormente el destino truncó el plan dada la difícil situación política colombiana por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Los líderes de diversos partidos venezolanos con orígenes o prácticas marxistas veían en Fidel Castro al futuro unificador de la izquierda latinoamericana en la eterna dialéctica de la revolución socialista, una palabra bandera del bloque comunista en el mundo y con el que de a poco permearon a las democracias clásicas occidentales. Será con el asalto al cuartel Moncada en 1953, donde los líderes venezolanos en el exilio tomarán relaciones más estrechas con Castro y su revolución. Con el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, el 23 de enero de 1958, los líderes de Acción Democrática en el exilio vuelven a reunirse nuevamente en Venezuela y una junta de gobierno encabezada por el contraalmirante Wolfgang Larrazábal, con una coalición de los partidos políticos encabezados por AD, retoman en el poder las relaciones directas con los guerrilleros que tienen desde 1953 una guerra contra el gobierno de Batista, lucha que aún no se decide por la superioridad militar que mantiene el ejército cubano sobre los insurgentes. El nuevo gobierno venezolano, cuyo discurso ahora se centra en la democracia partidista, no asoma por el momento alguna tendencia que pueda relacionarlo al bloque marxista latinoamericano, al menos de manera pública, pero en las acciones su influencia y financiamiento tendrán la carta decisiva, siendo el apoyo al movimiento 26 de julio de Fidel en Caracas el inicio para una de las bases de confrontación más importantes de la Guerra Fría. No se puede hablar del triunfo militar de Castro en la isla sin hablar de Mafo, un sangriento teatro de operaciones ubicado entre Bayamo y Santiago de Cuba, con la importancia militar suficiente para prolongar o terminar la guerra entre la dictadura y los guerrilleros. Las batallas de Mafo, porque no fue una sola, tuvieron una duración de 20 días entre avances y retiradas constantes por la incapacidad en términos de pertrechos de los guerrilleros para tomar la plaza, y el encono del ejército para evitar la caída del punto más importante para la captura de la capital oriental, Santiago de Cuba. Se especula que los comandados por Fidel Castro no hubieran podido entrar triunfantes de no ser por un factor externo, una ayuda de último momento del nuevo gobierno de Venezuela que literalmente cayó del cielo para salvar a la revolución. El 6 de diciembre de 1958, en secreto desde Maiquetía, salió un avión con itinerario falso, contentivo de 84 cajas de armas y municiones, cuyo peso total fue de 7 toneladas. Estas cajas contenían 10.000 tiros 30.06, 100 granadas de demolición, 150 fusiles Garand, 20 fusiles ametralladoras Browning, 10 ametralladoras calibre 30 de trípode con su parque y cinta metálica, entre otros pertrechos. El compromiso tácito que los líderes políticos de Venezuela habían ganado con Fidel desde la década del 40 se materializó en la primera acción del nuevo gobierno, un importante apoyo logístico secreto hacia la Sierra Maestra, siendo los responsables directos de esta entrega Wolfgang Larrazábal, Hugo Trejo, Héctor Abdelnur y Carlos Alberto Tailhardat, con la participación de personajes como Fabricio Ojeda, entre otros miembros del Partido Comunista de Venezuela y Acción Democrática. Pese a que a última hora el recién electo presidente Rómulo Betancourt, quien tenía pleno conocimiento de la situación, quería echar para atrás el envío de armamento para poder redistribuirlo entre todas las facciones de la izquierda que luchaban en la isla equitativamente, reseña el historiador Francisco Pividal que se reunió con Wolfgang Larrazábal y que éste se impuso y envió el cargamento finalmente. No solo el armamento se envió desde Venezuela para apoyar la campaña de Castro, los partidos políticos, con la anuencia del gobierno saliente y el gobierno entrante,
organizaron una gran campaña por todo el territorio venezolano conocida como Un Bolívar para la Sierra Maestra, donde en poco tiempo habían recaudado más de $250.000 y la adquisición de un avión C-46 para el transporte de las armas y pertrechos a los cubanos. En este cargamento, el mismo teniente de navío Carlos Alberto Tailhardat le envió como regalo a Fidel Castro un fusil FAL personalizado para su uso, con el que el tirano cubano se paseó por Caracas cuando visitó Venezuela, meses después, el 23 de enero de 1959. El apoyo logístico del gobierno venezolano fue tan importante que el triunfo de Mafo le abrió a los guerrilleros la puerta a tomar Santiago de Cuba y dibujó la entrada triunfal de Fidel Castro en La Habana en enero de 1959, instaurando la más larga de las tiranías conocidas en el continente americano, con sus consecuencias en la historia. No te pierdas otro video de Venezuela Inmortal, suscríbete y déjanos tus comentarios. Apóyanos en Patreon y PayPal para continuar con nuestro canal.